Voy a responder su pregunta. En primer lugar, quiero agradecerle que usted ponga esa confianza de hacerme saber, conocer así inquietudes, ¿no? Como en este caso, muy interesante, por cierto, pero que no es difícil de responder. Con respecto al tema de la pregunta, sabe que nosotros tenemos que discernir entre lo que es la ley de Dios dada por el Señor en el Sinaí y cómo era aplicada entre los judíos por mandato de Dios cuando todavía existía la teocracia, esto es el gobierno de parte de Dios por medio de Moisés y los jueces, luego entra la monarquía, esto es por medio del rey Saúl y David en adelante, y actualmente pues no tenemos ni una cosa ni otra, sino la democracia, y por lo tanto esas leyes en democracia no las podríamos aplicar, ni tampoco cabe aplicarlas por otro motivo. Y es que una cosa es la transgresión y otra es la penalidad o castigo por esa transgresión. Eh, en el caso, por ejemplo, del quinto mandamiento, es muy claro en Marcos capítulo 7 que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre también traía una pena en caso de violarse, y era que tenía que ser apedreado. Si usted mira en Marcos 7, en la discusión que tiene Jesús, los fariseos con Jesús con respecto a los discípulos que no se lavan las manos para comer, él dice, ustedes guardan la tradición y con eso violan el mandamiento, usted se acuerda, ¿no? Porque el Señor ordenó, por medio de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que viola el mandamiento muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que sea corbán. ¿Usted se acuerda de esa porción? Eso está en Marcos capítulo 7. Entonces con eso ellos están deshaciendo o deshaciendo el mandamiento y especialmente la penalidad, que era el castigo y que era por apedreamiento. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento con el mandamiento, el tercero, en las blasfemias. Ahí se cuenta como un judío, pero que venía de familia extranjera, este maldijo a Dios y ahí se cumplió la penalidad de la ley, que era apedreamiento. Ese concepto de penalidad o castigo por violar la ley era muy importante de que los judíos lo entendieran cabalmente, de modo que, tal como ocurrió con Adán y Eva, se les da un mandamiento, pero cuando lo violan merecen la pena de muerte. Así fue como Dios pronunció el mandamiento, ¿no? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de aquel árbol no, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es pena de muerte. Y no solamente con ese mandamiento del árbol prohibido, los mandamientos en general no son consejos, que hay gente por ahí que dice, no, son los consejos, porque si entramos con eso de consejo, el mensaje que se le da a la Odisea fue un consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras para vestirte, etcétera. Entonces, como él aconseja, si uno quiere lo toma y si uno no quiere no lo toma. Si uno no lo toma, ya sabe las consecuencias, lo vomitan para siempre, se pierde eternamente. Así que ese consejo es una forma suave de hablar de Dios, pero son mandatos que Él da. Para evitar el castigo, pues cumplimos el mandamiento. Entonces, en el caso de los israelitas, todos los mandamientos traían su penalidad. O sea, no había una opción, digamos, como quien, de hecho, Dios dice, os he puesto la vida y la muerte, ¿no? Y pongo a los cielos como testigos. Esto aparece en Josué capítulo 24, versículo 15 por allí. ¿eh? También en Deuteronomio capítulo 28, cuando se enumeran las bendiciones y las maldiciones. Entonces Dios le dice a sus hijos lo que significaba obedecer el mandamiento, que traía bendiciones, y desobedecer lo que traía maldiciones. Y especialmente en el capítulo 28, en la segunda parte del versículo 15 en adelante, aparecen las maldiciones muy detalladas, tremendas, ¿no? Una de ellas es en la parte final casi, versículo 51 en adelante, la hambruna, que por desobedecer los mandatos de Dios, Dios permitiría que pueblos extraños vengan, hagan asolamiento, y en el hambre, en la hambruna, los hijos de Dios verían con avaricia
el cuerpo del compañero para comérselo. Si usted se acuerda de esos versículos, ¿no? Es terrible. Eso en Lamentaciones se cuenta que hubo tal cosa en tiempos de Nabucodonosor, y Josefo cuenta que hubo lo suyo en tiempos del asedio del Imperio Romano. Que la gente en la hambruna se comían unos a otros, ¿no? Entonces esos son castigos de parte de Dios, o maldiciones por desobedecer el mandato. Entonces, en el caso de los 10 mandamientos, es claro que Dios no quiere que se viole, y había pena de muerte por cada uno de los 10 mandamientos. En el caso de la idolatría, esa persona tenía que ser muerta. E incluso los pecados de sexualidad, eso aparece en Levítico 18 y capítulo 18 y capítulo 20, también, especialmente aquellos relacionados con parentescos, que uno se junta con la prima, la sobrina, con la tía y cosas así, ¿no? Ahí cuenta ese texto, ¿sí? O el notable del 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Usted se acuerda, en Marcos 7. Pero este señor que hace esta observación dice: ¿pero qué hacemos con el sábado? Que si uno lo viola hay apedreamiento. Sí, tiene razón. Pero ahí viene el punto que es lo más sobresaliente: que la penalidad, el castigo por violar los mandamientos, Cristo lo asumió en la cruz del Calvario. Ahí no tenemos que aplicar pena de muerte. Ya Jesús se la aplicó a sí mismo. Por todas las violaciones, todo Él lo asumió en su cuerpo, Él lo pagó en la cruz. De modo entonces que ahí escapamos, todos aquellos que han violado los mandamientos, pero no para seguir violando. No, no, no. Entonces, si alguien maldijo, por ejemplo, ahí tanto en Marcos 3 como en Mateo 12, se cuenta de la blasfemia contra el Padre y el Hijo. Dice: toda blasfemia, y ustedes dijeren, se les perdonará, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, ¿no?, de ese texto. Son de memoria que estoy citando. Pero al decir blasfemia contra el Padre, ¿qué hacemos con el tercer mandamiento? Que no se tomará el nombre de Dios en vano. Y hubo quien lo hizo y sufrió la pena de muerte. ¿Sí? Bien, en este caso se mostró, como el caso de Adán y Eva, que por violar la ley se pagaba con la vida, esto es la muerte, se ordenaba entonces que sea muerta la persona. Pero venido Cristo, entonces ahí es donde Jesús tiene valor lo que Él dice, que todo pecado se va a perdonar, aún la blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Eso significa que ya se pasó más allá de la misericordia. Dios no puede perdonar. Cuando el Espíritu Santo enviado para convicción, uno rechaza la convicción de pecado, como pasó con Lucifer, eso ya no se perdona, eso hay que destruir al culpable, ¿no? Así que con esto respondo que esta persona está haciendo mal el planteo, que en todos los mandamientos hay penalidad, hay castigo y muerte, pero que esa muerte la paga Jesús en el Calvario. Por lo tanto, somos perdonados, pero no para seguir pecando, sino para no cometer el pecado, arrepentirnos, confesar, limpiarnos del mal. El Señor nos perdona y empezamos una vida nueva. ¿Sí? Que Dios nos bendiga.